Pero mire lo que el padre le dice: hijo, vas a ir a un pueblo rebelde, por eso necesitas llenarte de mis palabras y necesitas hablarles mis palabras, porque son... Ezequiel capítulo 3. Y miren, no necesariamente los pueden poner a leer. Hay en YouTube, hay muchas historias. Ahí está la historia de Elías, la historia de Jeremías, la historia de Jonás, el buen samaritano, el hijo pródigo. Hay uno que se llama Mi Pequeña Biblia. Son 12 capítulos de la Biblia, bien explicados. Así que hay muchas historias que hay ahí en la Biblia. Bien, vamos a abrir Ezequiel capítulo 3. El libro de Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. ¿Lo tienen? Ezequiel capítulo 3. Vamos a oír, entender. A ver todos, ¿qué vamos a hacer? Oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre nos va a hablar. Amén, en el nombre de Jesús. Bien, ¿tienen Ezequiel capítulo 3? Espíritu Santo, háblanos y permítenos poder entender lo que tú nos hablas y llevarlo a la práctica en el nombre de Jesús. Dice Ezequiel capítulo 3, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca, ¿cómo? Dulce como la miel. ¿A cuánto les gusta la miel? Principalmente la de jicote, la verdadera miel, no aquella que bautizan, ¿verdad? Con azúcar. La miel buena. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. ¿Con qué? Con mis palabras. ¿Con qué palabras le iba a hablar? ¿Con las palabras? Con las palabras de Dios. No palabras persuasivas de humana sabiduría o lo que a él le parecía. No, le dice Dios: habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel, ¿qué dice? No te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón, ¿qué cosa? Todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de
escuchar. Verso 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Póngale atención al 18 y si anda un resaltador, resáltelo, y si anda un lápiz, márquelo allí y apréndase ese texto para un día de esto que le voy a preguntar. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, porque para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ok, muy bien. Regálenme su atención. Oír, entender, guardar, practicar. Oír, entender, guardar y practicar. Ezequiel, un profeta con experiencias apocalípticas, experiencias extraordinarias, que qué hermoso sería poderlas experimentar. El capítulo 3 del libro de los Hechos dice que el apóstol Pedro iba para la iglesia a las 3 de la tarde junto con Juan. Iban los dos a orar. ¿A qué iban? Iban a orar. ¿Iban a llenarse de la presencia de Dios o iban a rebosar de la presencia de Dios? Pregunto, ¿iban a llenarse de la presencia de Dios o iban a rebosar de la presencia de Dios? Mira qué interesante. El apóstol Juan y el apóstol Pedro iban a las 3 de la tarde, puntuales, 3 de la tarde, la hora del sacrificio, la hora de la oración. Ellos tenían bautizados un horario para orar, para buscar el rostro del Padre. Tenían bautizado un horario, así como ustedes que tienen un horario bautizado para orar, para leer, tienen bautizado días para ayunar, tienen agendados días en que se van a congregar. ¿Y qué pasó? Dice el apóstol en la Biblia que el apóstol Pedro, cuando iba, estaba un hombre allí miserable, ¿no? Cojo de nacimiento. Estaba que era una carga para su familia, era un mendigo que tenía que andar mendigando que le dieran para poder subsistir. Pero se llegó a ese momento donde había alguien que tenía algo. Vamos, diga, había alguien que tenía algo. Por favor, hoy no es el día del ayuno. Y yo estoy seguro que nadie anda en ayuno. ¿Cómo es? Había alguien que tenía algo. Vamos, diga, había alguien que tenía algo. Todavía hay algunos aquí que no tienen. Vamos solo los de aquí a ver si me animan. Había alguien que tenía algo. A ver, escuchemos solo a Abigail. Abigail, ¿escucho? Ok. Había alguien que tenía el cuerpo y la mente ahí. A ver, los escucho. Había alguien que tenía algo. A ver, los escucho a todos. Había alguien que tenía algo. Ese era Pedro. ¿Cómo es, Dariana? Había alguien que tenía algo. Y el apóstol Pedro llega donde aquel hombre, y póngame atención,
Por favor, si tienen encendido el celular, apáguenlo. No quiero interrupciones. Había alguien que tenía algo. Llega el apóstol Pedro y le dice a aquel hombre cojo de nacimiento, de años de estar imposibilitado. Llega Pedro y le dice, míranos, míranos, míranos. Y cuando el hombre mira a Pedro, dice la escritura que él pensaba que Pedro le iba a dar alguna moneda de a 5, que le iba a dar dinero. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Yo no sé cómo es que el Papa está bañado en oro y el trono es de oro, pero Pedro, el que ellos dicen que es el Papa, dijo, no tengo plata ni oro. Pedro no caminaba plata ni oro, pero tenía lo que atraía la plata y el oro, el poder de Dios. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tenía algo que dar. Vamos, diga, tenía algo que dar. Ahora, por favor, diga, yo tengo que tener algo que dar. Muy bien, y no me refiero a algo material. Me refiero que este mundo necesita el poder de Dios. Este mundo necesita milagros. Este mundo necesita sanidades. Este mundo necesita señales, prodigios, evidencia de que el Dios al que usted y yo servimos es un Dios real. Este mundo necesita evidencia del Dios real, del Dios verdadero, del Dios que responde con fuego. Y el apóstol Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate, deja tu miseria, deja tu cáncer, deja tu diabetes, déjate tu asma, deja tu no sé qué, deja tu depresión. Tenemos que ser respuesta a este mundo y demostrar que somos testigos del Dios viviente. No somos evangélicos, no somos religiosos, no somos tradicionales, no debemos de ser el hermanito de la iglesia Ministerio de Fuego, el hermanito de la iglesia tal. Debemos de demostrarle a este mundo, darle evidencia de que Dios es real. Pero para eso necesitas llenarte, no de basura, no de tonterías, no de pasatiempo. Porque suficiente basura hay en el mundo como para que los que se llaman cristianos se unan a eso. Mire lo que dice el padre a Ezequiel. Hijo de hombre, lo va a enviar a una misión, pero antes de enviarlo le dice, tienes que comerte este rollo. Tienes que comer de este rollo. Tienes que comerte el rollo. Cómete ese rollo. Llena tu vientre del rollo. Y después que le dice, come. Él dice, me lo comí y fue dulce, como la miel. Ay, hay que leer hoy. Ay, hay que hacer altar. Y hay que hacer resumen. Y hay que decir por dónde voy en la Biblia. Él lo disfrutó, el rollo. ¿Disfruta usted este rollo? ¿Disfruta usted este rollo? Dios y el diablo lo saben. Y el mundo o la gente con la que se relaciona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Basta con ver el estado, basta con ver el Facebook, basta con ver el Instagram, basta con ver qué publica. Dime con quién andas y te diré que miras. No, pastor, dice, ¿sabe usted cuánta basura? Yo veo publicaciones y hay algunos que son tan inteligentes que tal vez yo no veo sus estados, pero hay otros que los pueden ver y me doy cuenta de cómo agarran el conocimiento y lo pisotean y llegan tarde a la iglesia, pero a jugar fútbol si llegan temprano. Lo voy a bloquear en el estado. Lo voy a bloquear para que no vea que estoy comiendo pastel. Para que no vea que estoy bebiendo Coca-Cola. A mí qué me importa. Yo a usted solo le voy a transmitir el conocimiento, pero usted decide si se revuelca con el diablo o si se sumerge en el aceite de la santa unción.
Yo a usted no lo voy a obligar. No crea que yo voy a llegar a su casa. Y si usted quiere poner luces, si usted quiere celebrar el Happy Birthday, si usted quiere celebrar el como nada nos pesen, hágalo. Yo no voy a llegar a su casa. Ajá, hermana, tiene luces. No. Usted puede hacerla. Usted puede hacer lo que quiera. Pero por favor, no culpe a Dios después de sus desgracias, porque si desecha el conocimiento, si se aparta de la ley de su Dios, usted y su casa son los que van a pagar las consecuencias. Yo no. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no. Yo no voy a pagar. Mira, hay padres que le dicen: hija, tené cuidado. Hijo, tené cuidado. Pero después, pum, del trancazo. Y después vuelve al lugar de donde salió. Y muchas veces los padres hacemos eso. Aconsejamos. Mira, hija, esa amistad no me parece. Mira, hijo, tené cuidado. Ay, es que usted le tiene tema. Es que usted solo es. Pero es que nosotros ya venimos cuando unos apenas van. Y queremos evitar. Pablo dijo que me gustaría evitarle las congojas. Yo quisiera. Y Pablo dice: todo me es lícito, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero Pablo dice: pero no todo conviene. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero no todo conviene. Van a haber consecuencias que después usted es el que las va a pagar. ¿Alguien me está entendiendo? Mire, a mí la policía me detiene solo para saludarme prácticamente. La última vez, creo que veníamos ¿de dónde veníamos, Xiomara? Venías vos conmigo. Veníamos de Sébaco y me detiene la policía. Y su licencia aquí está, seguro aquí está. Scarlett me lo tiene al día. O ya se venció. Aquí está. Y como los otros no me lo piden, pero de repente dice: la inspección y la emisión de gas. Ahí está, Isaac, sácame un sobre que está ahí. Y 200 pesos en el sobre. Mire. No, aquí está, le digo. Entonces, emisión de gas. Si necesitaba triángulo, ahí está. Si necesitaba. Entonces, lo que me pidió, se lo enseñé. Entonces, que tenga buen viaje. Gracias, oficial, lo bendigo. Buenas noches. Ah, pero de repente no. Hayan algún motivo. Porque si no hayan motivo, simplemente te van a decir que tenga un buen viaje, que le vaya. Pero si hayan un motivo. ¿Y cuál es después la consecuencia de que le quitan la licencia o algo porque alteró? Son unos sinvergüenzas, son unos ladrones. Si yo, ahí decía 60 la velocidad, pero yo iba a 80 nada más. Van a haber consecuencias. Vamos, diga, van a haber consecuencias. A largo o a temprano plazo, pero van a haber consecuencias que uno quisiera evitarlas. Pero mire lo que el padre le dice: hijo, vas a ir a un pueblo rebelde, por eso necesitas llenarte de mis palabras y necesitas hablarles mis palabras, porque son mis palabras las que yo les voy a pedir cuenta por mi palabra. Come este rollo. Pero si usted no come este rollo, ¿qué tontería le va a hablar a la gente? Le va a salir con cualquier cantidad de cosas. Va a salir inventando, va a cantinflear. Pero cuando usted come este rollo, usted va a poderle decir a la gente cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y una criatura. Usted va a hacer la diferencia entre por qué debe de comer o no debe de comer algo, por qué debe de hacer. Pero como no lee el rollo, entonces no hay respuesta. Pero este mundo necesita respuesta y somos nosotros los llamados a darle respuesta. Es rebelde, pero la palabra va a hacer hoyo, va a hacerles entender. Y usted tiene que hacerlo, quiera o no quiera, tiene que hacerlo. Aunque no diga amén. Usted tiene que ir si se quiere salvar.
si quiere tener vida eterna, usted tiene que ir por los perdidos. Y usted tiene que ser honesto con los que están pecando. Tiene que ser honesto con los que están fallando. Porque se van a morir, se van a ir al infierno. Pero Dios a usted le va a demandar esa sangre. No me entendió. Pero es que si yo le digo a la hermana Nelly, se puede ofender conmigo. La hermana Nelly se puede ir de la iglesia, pero que se vaya pegada. Es que me da pena. Es que si yo le digo a ella eso, a lo mejor se va de la iglesia, pero mejor que se vaya de la iglesia, ojalá recapacite y se arrepienta. Pero si se pierde, no estoy diciendo que ella se va a perder, pero si se pierde, Dios a mí no me va a demandar, porque yo hablé, yo dije. ¿Me está entendiendo? Pero Dios dice, si yo le dijera al impío, hay sentencias de Dios, hay sentencias. Por eso es que aquel canto que dice 72,000 promesas, creo que es que decía aquel canto, mías son, mías son. Ojo y oído, cuidado, porque hay promesas que son condicionadas. Si las haces, te vendrá esto, pero si no las haces, te vendrá esto. Entonces, hay recompensa, pero puede ser para bien o puede ser para mal. Dice Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Voy a recompensar a cada uno según sea su obra. Y Dios lo va a recompensar a usted según sea su obra. El diablo va a salir de su casa según usted esté en luz y conexión con Dios. Pero si usted en vez de sacarlo lo está metiendo, usted va a tener consecuencias. Por más que bañe de aceite la casa. ¿Me explico? Entonces, pero ¿cuál es el problema, hermana Scarlett? ¿Por qué el mundo o por qué la gente está perdiendo el temor? ¿Por qué la gente está cada vez más tibia? ¿Por qué la gente se está yendo cada vez más al abismo? Porque leen el periódico, leen las noticias, leen las revistas, leen el Facebook. No digo que sea malo, ojalá ponga cosas buenas, pero no leen el rollo, no están comiendo este rollo. ¿Y por qué dice, pastor? Porque cada vez más se están pareciendo más a los cabros que a las ovejas. Están echando cachos. Cada vez más, yo que pierdo. No los ven en los ayunos, no los ven en las vigilias, no los ve en el evangelismo, no los ve en lo que tiene que ver con proyectos del reino. Entonces eso a mí me muestra que cada vez más se están yendo al abismo. ¿Alguien me está entendiendo? Pero Dios tiene demandas y van a haber consecuencias, van a haber consecuencias. Yo no estoy amenazando a nadie, estoy amonestando. Aquí mismo yo puedo ver y percibir cómo hay gente que Dios ya no es su prioridad. Hoy le decía a una persona, le escribí y le dije, sabe, estoy muy preocupado por usted. Y me asusta, le digo, porque de nada le va a servir tener un título profesional, de nada le va a servir ser la mejor en su área, ser la mejor empresaria, tener plata, tener todo lo que tenga, porque si no tiene a Dios, le digo, todo eso se va a ir por un tubo. Porque si Dios no es la prioridad, de nada sirve ser el mejor científico, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor psicólogo, el mejor abogado, el mejor doctor, el mejor anestesista, el mejor pintor. De nada sirve si no está Él. ¿Alguien me está entendiendo? De nada va a servir. Decía Myles Monroe, y se lo dije a esta persona, el peor fracaso de una persona es ser exitoso en aquello para lo cual no nació. ¿Escuchó? El peor fracaso de una persona es ser exitoso en aquello para lo cual no nació. Jesús traía un propósito. Pero imagínense que Jesucristo cuando vino,
En lugar de haber venido a ser el Salvador, como su nombre lo dice, Jesús, Salvador, él hubiese sido un excelente catedrático del Sanedrín, que hubiera sido un Gamaliel, que hubiera sido un Nicodemo, que hubiera sido un Caifás, un Anás. Hubiera tenido sentido que él haya venido. Tu vida tiene que tener sentido. Tu vida tiene que tener sentido. Ya muerto, ya perdido, ya en el infierno. ¿De qué va a servir tu vida? Si te van a llorar en la noche, si te van a llorar un mes, 2 meses, pero después se van a olvidar de ti. Pero lo que hagas para Dios no va a ser olvidado nunca, porque si no, pregúntele a aquella mujer que hasta el día de hoy se predica en las iglesias para memoria de ella, porque hizo algo productivo para Dios. Pero ¿qué estás haciendo tú para ser productivo? Necesitas comer este rollo. Dice el apóstol, decía, ya murió el apóstol Alan Vincent, 80 años, un científico brillante. Ya les he contado, se ganó al que descubrió la fibra óptica, Alan Vincent, un anciano brillante. Tuve la oportunidad de estar con él en Costa Rica en una conferencia una semana entera y era una delicia cómo enseñaba. Es que te escribí un libro en la mente en cada una de las conferencias que estaba dando. Pero decía Alan Vincent que los científicos, cuando se reunían en el laboratorio, dice que cuando ellos se reunían había un momento que llegaban y topaban, que llegaban a un tope y que ellos se rascaban la cabeza y ellos decían, pero ¿qué explicación le damos a esto? ¿Cómo hacemos para entender este asunto? No le encuentro esto lógica, ¿cómo le hacemos? Y dice Alan Vincent que sus colegas científicos decían, ni modo, cuando ya les dolía la cabeza de tanto pensar y no podían, entonces dice Alan Vincent que decían sus colegas científicos, porque él era un buen científico, dice que ellos decían, ni modo, recurramos al libro negro, allí vamos a hallar la explicación. ¿Y cuál cree usted que era el libro negro? La Biblia. Y él dice, Alan Vincent, a mí que no me vengan con cuento de que los científicos son ateos. No, dice, ellos saben que la respuesta está en la Biblia. A través de la Biblia descubrimos lo del microchip. A través de la Biblia descubrimos dónde empezó la célula. A través de la Biblia descubrimos de dónde salieron las aves. A través de la Biblia descubrimos que son primero las aves, que es primero la gallina y después el huevo. Los científicos leen para poder hallar una respuesta. Pero nosotros, si no estamos comiendo este rollo, déjeme decirle que vamos a terminar siendo arrastrados por la apostasía y por todas las mentiras de este mundo, que cada vez más son más atractivas. ¿Escuchó? Cada vez más son más atractivas. Cada vez más son más atractivas. Y la gente se deja maravillar por el protector de pantalla. Pero si usted come este rollo, si usted lee la palabra, si usted se llena, entonces usted se va a dar cuenta que tiene que denunciar el pecado, que tiene que amonestar, va a perder el temor, va a perder el miedo. ¿Por qué cree usted que los apóstoles, el cobarde de Pedro, que negó a su maestro 3 veces, cuando tiene una experiencia con el rollo, cuando tiene una experiencia con el Espíritu Santo, el cobarde luego se convierte en un osado hombre de Dios que les dijo a los que lo mataron a Jesús, al que ustedes mataron, a ese que ustedes mataron es del que yo les estoy hablando? Y le dijeron, tienes que callarte la boca, tienen que dejar de hablar de ese hombre. Y él le dijo, juzguen ustedes si es correcto obedecerle a los hombres antes que a Dios. Se transformó el hombre, porque la palabra transforma. Pero ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Estás invirtiendo tiempo? ¿Estás comiendo este rollo? Los cristianos debemos. ¿Cuál es el lema? ¿Qué es lo que le he dicho? ¿Por qué se debe de caracterizar cada miembro, hijo de esta casa? Por haber leído los 66 libros por lo menos una vez en su vida. Por lo menos una vez.
haberla leído, empezando por el Nuevo Testamento, conociendo la gracia, conociendo el nuevo pacto, para poder entender el antiguo pacto, porque el antiguo es sombra de lo que había de venir. 66 libros. ¿Lo está haciendo? ¿Tiene ese hábito de diariamente? Hay un horario donde nadie lo puede interrumpir porque usted está comiendo el rollo. ¿Sabe que yo conozco gente que cuando está comiendo, yo no soy así, cuando está comiendo apagan su teléfono porque no quieren que nadie los interrumpa, porque para ellos el almuerzo, el desayuno, la cena es sagrada? Nadie los interrumpe. No se levantan de la mesa hasta que comen. Deberíamos de tener esa disciplina para dejar de ser los mediocres de este mundo. ¿Alguien me está entendiendo? Porque hay una ignorancia extraordinaria. ¿Por qué cree que están decorando sus casas? ¿Por qué cree que están ellos diciendo que van a celebrar al niño Dios? Alguien me contaba de un anciano que ni siquiera iba a la iglesia, pero el anciano leía la Biblia. Y dice que alguien llegó y que tienen años de esa tradición y llegaron a pedirle dinero y le dijeron: mire, queremos que contribuya para celebrarle la misa al divino niño. Y el anciano le dijo: y es que nunca se crió ese huevón que tienen años de estar pidiendo para él. Tienen años. Pero usted sabe cuántos que no conocen este rollo saben muy bien quiénes son los titulares en el béisbol, en el fútbol. Saben quiénes son los artistas del momento. Saben cuántos discos de oro, cuántos balones de oro tienen los jugadores de fútbol. Saben cuántos están en el Salón de la Fama. Saben cuántos están escritos en el libro del Guinness Record. Pero no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Están allá unidos en tradiciones, en paganismo y en prácticas que hasta el día de hoy siguen metiendo muertos a los templos. Siguen celebrando el domingo de resurrección. Siguen celebrando el 24 en nombre del niño que ya no es niño, y beben guaro y cerveza en nombre del niño. ¿Por qué? ¿Por qué vemos pastores? ¿Por qué vemos supuestos apóstoles, supuestos profetas celebrando a los demonios y participando de la mesa de los demonios? ¿Y sabe qué es lo peor? Que a quienes comemos del rollo nos llaman religiosos, nos llaman legalistas, nos llaman fariseos, a los que comemos del rollo, pero no se sientan con los que comemos el rollo a decirnos en qué estamos equivocados. Porque no tienen argumentos, no tienen fundamento. Ellos conocen historias, conocen fábulas y filosofías y huecas sutilezas, pero la palabra no la conocen, por eso no se atreven. Un día de esto puse una publicación ahí que parecía soberbia, parecía jactanciosa, orgullosa, vanidosa, no sé qué, que yo puse que iba a empezar el tiempo donde los nicolaitas iban a comenzar a celebrar a Tamuz, y les decía: los reto a un debate en vivo. Sonó soberbio, orgulloso, jactancioso. Y como lo quieran tomar, Dios sabe con qué intención lo hice, pero ¿sabe qué? Nadie hasta el día de hoy me lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque no hay fundamento bíblico para establecer, para explicarte por qué un árbol, por qué una estrella en la cúspide, por qué luces en las casas, por qué el 24 en la mesa, por qué. No tienen argumentos, no hay argumentos en la escritura para establecer que tienes que celebrar un día del nacimiento. Ni siquiera los cumpleaños, pero muchos son buenos a darle culto a las criaturas, pero a Dios no lo adoran. Ponen cualquier pretexto. No hay un solo argumento.
por lógica preguntarnos, ¿nació Jesús al pie de un árbol? Cuando los sabios llevaron, que no eran 3, cuando los sabios llevaron regalos, fueron a celebrar el baby shower al maestro, eran 3, y fueron al pie del árbol donde había nacido el niño. Estaba nevando cuando nació el niño. Usted puede ofrecerle $1,000,000 que le den respuesta bíblica. ¿Por qué un árbol? A lo mejor le digan, es por lo que él murió en una cruz. Era una cruz verde. Era una cruz en forma del órgano reproductor masculino que representaba la fertilidad. Era una cruz que representaba la Torre de Babel. Era una cruz que representaba el obelisco romano, egipcio, griego, pagano. No, y todavía, el día de hoy, ¿no? Sopla, hijita, pide el deseo. Dios no es un mago. Dios no hace magia. Aborrece la magia y el misticismo. Todavía hay cristianos que miran una estrella y dicen, mira, y ni siquiera es una estrella, según dicen, es más grande que la tierra. Pero ahí nomasito, pedí un deseo, pedí un deseo. Todavía hay cristianos que piden deseos. Todavía hay cristianos que el 31 de diciembre se comen 12 uvas. Todavía hay cristianos. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, yo los voy a matar, pero si tú no los amonestas, a ti también te voy a matar por su pecado. Pero si tú los amonestas, los voy a matar a ellos van a morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero como yo he pecado y no me he muerto, hace tiempo a lo mejor hueles mal y no te das cuenta. O Adán y Eva cuando comieron del árbol que Dios le dijo que si comían iban a morir, inmediatamente murieron. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Fue maldita la tierra por culpa de ellos. Comenzó a producir espinos y abrojos. Murieron espiritualmente. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, o con los que se dicen pueblo de Dios. Hay gente que ya llega a la iglesia porque el pastor no los llame para preguntarles por qué no llegaron. Hay gente que ya llega a la iglesia porque no quieren que digan que anda descarriado, pero lo que hace en secreto, Dios del cielo daría terror, daría escalofrío. Lo que hacen en secreto, donde creen que nadie los mira, donde creen que nadie los va a observar. No tomen foto, porque si suben eso el pastor, tómate las que quieras. Si las quieres tomar desnudas y venderlas, véndelas, no es mi problema. Aló. Porque lo que se hace en oculto, desde que tú dices, cuidadito, publican eso, desde allí tu conciencia te está diciendo, estás haciendo mal. Estás haciendo mal. ¿Alguien me está entendiendo? Desde que sientes que ni quiera Dios que se dé cuenta mi papá, ni quiera Dios que se dé cuenta mi mamá, ni quiera Dios que se dé cuenta mi esposa, mi esposo, ni quiera Dios que se den cuenta mis hijos. Desde que tu mente te dice eso, ya significa que hay una reprensión y tienes que arrepentirte. ¿Aló? Porque si nuestro corazón nos reprende, dice el apóstol Juan, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón nos reprende. Pero estamos viendo gente que lo único que hace es calentar banca en las iglesias, porque lo que hacen en secreto según ellos. Necesitamos gente que tenga hambre, que tenga sed, que tenga deseo de salvar a los perdidos, que llore delante de Dios y le diga, Padre, úsame, que mi vida tenga sentido, envíame a algún hogar, envíame a alguna casa, úsame, pon a alguien, Señor, dame oportunidad de darte a conocer, quiero hablar de tus maravillas. Pero tenemos cristianos que son buenos a hablar del prójimo, pero de Cristo no hablan. Benny Hinn tuvo una experiencia y él dice que tuvo una experiencia con Jesús a los 7 años. Dice que se le apareció Jesús
y le mostró los hoyos de los clavos en las manos y le dijo: predica mi evangelio. 7 años, predica mi evangelio. Y ahí lo estaban educando monjas. Y el Señor le dijo: predica mi evangelio. Y cuando él fue y le contó a la mamá, mamá le dice: fíjate que así, le dice, ha de ser algún santo. Pero pasaron los años, ya había una marca en él. Lo llevaron a un lugar, a una campaña con Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios extraordinaria, que tuvo que morir a ella misma porque llegó a amar más que a Dios a un evangelista con el que adulteró. Pero tuvo que renunciar a eso para poder ser llena del poder de Dios. Porque mientras tú no mueras a ti mismo, olvídate que Dios te va a llenar. Necesitamos gente muerta a este mundo y viva para Dios. Y él tuvo una experiencia. El asunto es que el Espíritu Santo se manifestó sobre él, pero cuando él tuvo esa experiencia, dice que él llegó a su casa y le dijo: Espíritu Santo, quiero tenerte como te tiene ella, quiero conocerte. Y llegó un momento que él sintió la presencia, sintió que el Espíritu Santo estaba con él. Pero él le dijo en una de sus oraciones: Espíritu Santo, hazme sentir la carga que tú sientes por los perdidos. Y él dice que cuando le dijo: hazme sentir la carga que tú sientes por los perdidos, inmediatamente dice que el Espíritu Santo le mostró, le abrió el mundo espiritual, y él miró el infierno, literalmente un abismo. Y él miraba cómo personas, aunque él conocía, iban directo a caer a ese lugar y caían por miles a ese lugar. Y dice que él les gritaba que no fueran hacia allí, que no caminaran hacia ese lugar. Y él dice que pasó una semana entera llorando. Una semana llorando. Literalmente llorando por el dolor de las almas. Hasta que le dijo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ya suéltame. ¿Sabe que necesitamos una experiencia de sentir el dolor? ¿Sabe usted cuánta gente ahorita a lo mejor está guindándose en una solera? ¿Sabe usted cuánta gente ahorita está atravesándosele a un vehículo? ¿Sabe usted cuánta gente ahorita dejó ir el carro a un abismo? ¿Sabe usted cuánta gente ahorita se puede pegar un tiro? ¿Sabe usted cuánta gente ahorita no quiere vivir y está esperando que haya alguien que le lleve una palabra? Pero queremos estar cómodos porque no estamos conociendo. Mire, a mí me da temor y yo me pongo a pensar todos los días, cuando me levanto, cuando camino y cuando me acuesto, cuando me despierto, yo me pongo a pensar y digo: Señor, yo quiero que mi vida tenga sentido, y por eso no puedo callar y siempre hablo la verdad. Y sabe que mis enseñanzas y mis publicaciones no son de me gusta, no son de like. Sé que la gente las lee porque yo puedo ver las reacciones, las visitas, y no ponen ni me gusta, ni me divierte, ni me molesta. Pero yo sé que algo se les queda dentro del corazón. No son de aplauso, pero sé que les toca el alma. Sé que les toca el alma. Y eso para mí es suficiente. Porque después yo veo los comentarios. O escucho cuando me dicen: fíjese que tal persona dice que usted tal cosa. Pero tú necesitas comer este rollo. El problema es que no ames las almas. El problema es que tú estés fallando y estés haciendo lo incorrecto es porque no estás comiéndote el rollo. Pero cuando tú te comes el rollo, cuando tú estás sumergido en la palabra, te das cuenta que no puedes hacer negocios ilícitos, que no puedes hacer cosas que pueden ofender a Dios, y tú no vas a poder callar. Y aunque se molesten, aunque no te vuelvan a hablar, tú sientes ese fuego que tienes que decirles la verdad. Pero cuando no has comido el rollo, eres un desnutrido espiritual y no vas a tener nada que hablar. Es decepcionante. ¿Sabes por qué? La gente, yo a ustedes les he contado que por misericordia de Dios estoy vivo, que me accidenté en una moto y realmente Dios me resucitó. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? La escuela que yo tuve de aprendizaje de moto, solo me dijeron: mire, me dice, aquí esta es primera y después aquí aquí acelera y todo, pero no me explicaron el freno.
Y yo le dije, eso es todo, sí, eso es todo. Fui, probé la moto y me la llevé y regresé, claro, despacio. Y le digo a uno después, días después, présteme la moto, yo la voy a llevar. ¿Y sabes andar en moto? Sí, claro, sí sé andar en moto. Y esa moto parecía Jet, en una calle recién embalastrada, material suelto. Y en vez de frenar o bajar la velocidad y frenar con el freno trasero, frené con el freno delantero, y esa moto literalmente se levantó y me arrastró como 20 varas. El casco literalmente quedó caliente de la fricción. Y yo le digo, era para que me desquebrajara y para que quedara guindado en un alambre recién puesto que estaba ahí. Pero tenía que estar hoy aquí amonestándolo a ustedes, porque si se pierden ya no va a ser mi culpa, y si se salvan va a ser porque pusieron en práctica el conocimiento. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo dije, no, ya es suficiente, ya sé. Y así hay gente. No, yo ya sé que hay que congregarse, pero no lo hacen. Yo ya sé que hay que ayunar, pero no lo hacen. Yo ya sé que hay que orar, pero no oran. Yo ya sé que hay que leer, pero no leen. Yo ya sé que hay que instruirse, pero no se instruye. Pastor, ¿y por qué? ¿Cómo sabe usted? Por los frutos. Por los frutos. Porque veo que cometen cada estupidez. Eso a mí me muestra que no hay frutos. Pero cuando yo veo gente que pone en práctica lo que se enseña, entonces yo digo, verdaderamente este está entendiendo la clase. ¿Me explico? Este está entendiendo la clase. ¿De qué sirve venir aquí todos los jueves, todos los domingos, todos los viernes de vigilia, todos los sábados de actividades águilas? ¿De qué sirve si vas a seguir siendo el mismo o peor? Tu vida no va a tener sentido, te vas a perder, porque eres tú el que tienes. ¿O usted cree que es cierto que yo voy a entregar cuentas por mis ovejas, pero yo voy a entregar cuentas por mi responsabilidad, por lo que yo enseño? Pero no es que yo voy a entregar cuentas individuales, porque la Biblia es clara cuando dice, estarán dos en una cama, el uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, la una será llevada y la otra será dejada. Que no seas tú el que se queda. Pero si tú eres un flojo, perezoso, que no estás leyendo, no estás orando, no estás buscando el rostro de Dios, no te estás metiendo con Dios, déjame decirte una mala noticia: tú vas a verle la cara al anticristo. No, yo me voy a matar en ese día. No, la muerte va a huir. No va a haber suicidio. No va a haber. Apocalipsis 9 dice, en aquel día muchos ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Van a resucitar. Los que se hayan matado, los que hayan muerto, van a resucitar para pasar la gran tribulación, para pasar los juicios que está a la vuelta de la esquina. ¿O no se da cuenta usted que ya los días no son iguales? ¿No se da cuenta usted que hoy en día la gente mira un cuerpo tirado en la calle y dice, a saber de qué murió? Antes eso era un notición. Hoy en día es normal dejar un niño tirado en un inodoro. Hoy en día es normal encontrarse un niño en un basurero lleno de hormigas. Hoy en día es normal entregar la virginidad sin haberse casado. Es normal. Es normal ver de la mano un hombre con otro hombre. Es normal verse besar en la calle. Antes eso no era normal, pero hoy para el mundo eso es normal. Y señores, no es normal. El rollo lo prohíbe. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el mundo está llamando lo bueno. No es normal. No es normal. No es normal. ¿Sabe que hoy en día, niñas, llego mañana, me voy a quedar aquí, o me voy a quedar en tal lado? ¿Acaso no tiene cama donde dormir en su casa? ¿Qué hace usted dejando a su niña en una casa ajena? ¿Qué hace usted dejando a su niño? Mire, Samuel, mi hijo, muy sabio, muy talentoso y todo, ya es un hombre hecho y derecho.
Pero él está bajo mi responsabilidad. Él no puede decir, mira, me voy a quedar en tal lugar. Tiene que darme motivos. Oye, Gabriel Isaac andaba con Uriel. Se fueron, dice él, me tocó vacunar varias vacas, dice, me tocó. Pero Uriel tuvo que hablar conmigo y me dijo que iban a ir. Y claro, venir hoy mismo. Y aún siendo varones, a mi hijo yo no los dejo quedarse en casa ajena. ¿Usted está loca que deja a su hija, a su hijo en otra casa? ¿Usted cree que es normal? Si usted hace, usted no es normal. No, pero es que ahí solo hay niñas. Sus propios padres han abusado muchas veces. Ahora un particular. ¿Usted no sabe que el diablo existe y que el diablo no está amarrado y que lo sueltan en Semana Santa? ¿Usted no sabe que el diablo es real y que se le metió al gran apóstol Pedro? ¿Se le metió al gran apóstol Judas? Pero es normal. Hoy vemos tantas cosas, pero el problema está en que no se está leyendo el rollo. Mujer, hombre, tú vas a entregar cuenta por los de tu casa. ¿Sabe, hermano? Luis es un hijo de la casa y sujeto, las órdenes que le doy las cumple. Pero hermano Luis, cuando yo lo conocí, hermana Claudia incluso me dijo, mire pastor, hay disculpe de antemano, tenga cuidado por mi esposo. No, le digo, no se preocupe, tranquila. ¿Y sabe qué fue lo primero que me dijo el hermano Luis? Yo no soy de iglesia. Y yo amoroso, pregúntele qué amoroso que le dije a él. Es que no se trata de que usted sea de iglesia, usted es el sacerdote de esta casa, usted es el que tiene, no es que ella vaya, es usted el que tiene que responder. Y no me recuerdo qué otras palabras amorosas le dije. Pero hoy el hombre está aquí, es uno de los hijos de la casa. Y es un hombre que ha experimentado la gloria de Dios, es un hombre que está experimentando el respaldo de Dios. Pero entendió. Pero imagina que hubiera dicho, bueno, no se preocupe, yo hoy voy a... Porque es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Hay gente que incluso dicen, es que el pastor es bien crudo, es bien grosero, pero eso lo ha transformado a usted. Y el que se va, pues, es porque no era hijo. Pero hay que ser honesto. Jesucristo habló la verdad. ¿Cómo se le ocurre a usted que Jesús, estando enfrente de tantas personas, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer? ¿Quién gana almas así? ¿Quién gana almas así? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero ¿sabe qué sucedió? Los hijos dijeron, este es el Mesías, y lo siguieron. Porque este mundo necesita oír la verdad, y oír la verdad no disfrazada ni a media. Fue Benito, según dicen, a mí no me consta porque yo no estaba cuando lo escribió, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero la Biblia no dice que yo respete el pecado de los demás. La Biblia a mí me dice, amonéstalos. Amonéstalos. Diles mis palabras. Te escuchen o te dejen de escuchar, pero cuando yo les pase la factura, si tú no lo amonestas, yo te voy a demandar. Alguien quiere ser demandado por Dios. ¿Sabe usted cuánta gente en su ignorancia dice, a mí no me gusta, a mí no me pueden juzgar los hombres, que me juzgue Dios? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que significa que te juzgue Dios? Si la Biblia dice, ahorita voy por las cartas del apóstol Juan, y me sorprendía cuando él dice que no nos alejemos de él avergonzados. Para que no nos alejemos de él avergonzados. Pero señores, si no conocemos este manual, si no conocemos este rollo, nos va a dar igual tener temor o no tener temor. Pero necesitamos volvernos a la palabra. Bautice un horario de lectura, bautice un horario de oración, bautice un horario de ayuno. Jesús tenía un horario de lectura, un horario de congregarse, un horario de predicar, un horario de liberar, un horario de sanar enfermos, un horario de ayuno, de oración. Y Jesús no tenía que hacer espectáculos ni hacer rueda de prensa para manifestar la gloria de Dios. Pero come este rollo, hija de hombre.
Come este rollo, hijo de hombre. Te va a hacer sabio, te va a hacer temeroso, te va a hacer que te libres de todas las desgracias de este mundo. Este mundo no está normal. Y cada vez más vamos a ver grandes apóstoles, grandes profetas, evangelistas, pastores, maestros, permitiendo cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Pero como es el apóstol de las naciones, como es el profeta, debemos de conocer el rollo, si no vamos a ser víctimas de la ignorancia de este mundo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Conoces el rollo? ¿Sabe usted cuánta gente estudia derecho? ¿Y sabe a qué se dedica? A ganarse 500 pesos haciendo una escritura para una moto, haciendo una escritura para un carro, pero no se especializan en libertar, en sacar, en poder litigar. ¿Sabe que hay abogados que usted llega y le dice, dame $3,000 y te lo saco? Dame $10,000. Pero algunos se conforman con ganarse 500 pesos. ¿Por qué? Porque no se han capacitado, no se han preparado. No, pero es que ellos tienen conectes. Sí, pero para tener conectes tienen que tener plata. Y para poder agarrar esa plata tienen que haberse quemado las pestañas. ¿Alguien me está entendiendo? No se trata. Yo puedo entrar aquí. Y yo les digo, Ministerio de Fuego podría estar lleno. Aquí hay gente que aquí las podría tener. Como dice la palabra, hermano, algo grande viene, algo grande viene. Y lo siento, lo siento, lo siento. Hay algo que Dios te dice, hay algo que Dios te... Tengo una palabra para ti, varón. Pero, ¿y el cambio? ¿Y el cambio? ¿Y la transformación? ¿Y la transformación? No, es fácil emocionar a la gente. Pero si se quiere emocionar, escuche a Dante Gebel y se emociona. Pero si quiere cambiar, escuche a Billy Buster, escuche a Harrigan, escuche a Angelito, escuche. Porque hoy ya sabe que hasta cuesta recomendar gente hoy. Usted tiene que ser diferente, tiene que ser el que transforma, no el que lo transforman. Usted tiene que hacer que ellos se conviertan a usted, no usted convertirse a ellos. ¿Aló? Come este rollo, hijo de hombre. Te voy a enviar a un pueblo rebelde, porque hoy la gente no quiere poderoso. Cuando tú de verdad le dices a la gente, yo les dije a ustedes cómo me gané a mi mamá. Muy amorosamente le dije, mamá, si usted sigue de idólatra, usted se va a ir al infierno. Ni el divino niño, ni San Francisco, ni la Virgen María, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen del Perpetuo Socorro la han podido librar de la desgracia en la que usted se encuentra. Dele su corazón a Cristo y usted va a ser sanada. De lo contrario va a ir a dar al infierno. La sangre de Cristo, fuiste el que casi me mata cuando te parí y me mandas al infierno. Mamá, soy honesto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Reconocerlo como su único y suficiente Salvador y deshacerse de todos esos muñecos. Ya está grande para que esté jugando muñecos. Pero yo no los daño. Me dicen, no, yo me hago cargo, no se preocupe. Al día siguiente se fue la hipertensión, se fue la migraña, se fue la úlcera que le habían dado solo 2 semanas de vida. Y ahí está la vieja, digo, ahí está mi mamá. Sana, sana. A veces se hace la enferma, pero ella está sana. Pero yo pude haber dicho, a mi mamá, ¿cómo le voy a decir eso? Hay que aprovechar cada oportunidad, porque tú tienes que sentir o pensar como que si es la última vez que vas a ver a esa persona. Les conté lo que pasó en Potosí. El suegro, el pastor, al yerno no le había dicho, parece, sus verdades, y andaba descarriado y la hija casi pierde su bebé. Pero vine yo y dije, de todas maneras, el mismo día me venía. Entonces, le dije a él que no buscara más azote, que se arrepintiera. Pero iglesia, yo soy honesto con usted. Vuélvase hambriento de la palabra. Jóvenes de esta iglesia, no sean del montón. Instrúyanse. 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 No sean víctimas del sistema, no sean víctimas de la serpiente, del engaño de este mundo.
Sean como José, como Daniel, como Azarías, como Misael, como Ananías, como Ruth, como Esther, como Débora, como Timoteo, como Onésimo, como Tito. Isaac, siendo un muchacho joven, sembraba la tierra y tenía cosechas del 100 por 1. No perdió las riquezas que le heredó su padre Abraham. Pero hoy en día vemos jóvenes, y yo qué sé de campo, qué sé de vaca, qué sé yo de café, qué sé yo, y se muere el que lo producía la tierra y a la primera la venden. Dame tanto, si al final yo no le entiendo a eso. Necesitamos jóvenes. Y nosotros, pastor, ¿qué? Por favor, 85 años tenía Caleb cuando le dijo a Josué: yo me siento como el primer día, entrégame ese monte porque no quiero vivir en un pedacito de 3x3, entrégame ese monte porque quiero vivir holgado. Y Josué le dijo: bueno, ve y toma el monte. 85 años. Y usted con 70, ay, me duele aquí, me duele. Por favor, usted puede, la unción lo rejuvenece, pero necesita llenarse del rollo. Hijo de hombre, hija de hombre, come este rollo, porque el mundo los necesita.